es una de las realidades más hermosas y conmovedoras de las que nos hablan las Escrituras. Estuvo activo de manera menos manifiesta en el Antiguo Testamento, mas a partir de Pentecostés, cuando irrumpe con toda su grandeza y poder en la historia de la humanidad. Cuando el creyente está solo, es el Espíritu Santo el que intercede por él con unos gemidos que no pueden expresarse en términos humanos. Cuando siente la duda, calma al unísono con nuestras almas, recordándonos que tenemos un Padre en el cielo. Cuando la iglesia se tambalea en el mar de la historia, Él se presenta para guiarla, repartiendo sus carismas para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese mismo Espíritu que abrió en Pentecostés la puerta de la iglesia para llegar a los lugares más remotos de la tierra y abrió las rutas del Evangelio en medio de una sociedad que, como nuestra sociedad del día de hoy, también lo necesitaba ardientemente. Ese Espíritu enseña y recuerda la palabra y la obra de Jesús, da testimonio y revela. Sin Él no seríamos nada, porque el Espíritu Santo es el que gestó la vida que había en el fondo de las aguas antes de la creación, como nos lo dice el libro del Génesis. En su nombre somos bautizados y Él nos sostiene nuestra vida para que, como hijos de Dios, un día podamos estar con Cristo para siempre. No es de extrañar, pues, que los primeros cristianos lo citaran con insistencia en sus oraciones y que ansiaran cada vez más su cercanía. Y tampoco es raro que el himno cristiano más hermoso de todos los tiempos, el Veni Creator Spiritus, esté dedicado y dirigido al Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa llenarse del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo significa vivir de manera constante y progresiva bajo la influencia, la guía, el dominio y el control del Espíritu de Dios. Vemos este control del Espíritu perfectamente en Jesús. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, según nos dice Lucas en el capítulo 4, verso 1. Y sobre la iglesia primitiva, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es la palabra de Dios en Hechos 2:4. ¿Cómo sabemos cuando se está lleno del Espíritu Santo? En Efesios 5:19 al 21 responde: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Cuando todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando los hijos obedecemos a los padres y los padres no provocamos ira en los hijos, sino criándolos en la disciplina y la instrucción del Señor. Así como los siervos sirven a sus amos con sinceridad de corazón, como a Cristo, también los amos hacen lo que es justo y recto con sus siervos. De esa forma, cuando nosotros llevamos nuestra vida, según aquí está escrito, es como se va manifestando, como sabemos que el Espíritu Santo se va manifestando en nuestras vidas. Todo esto se resume diciendo: cuando hacemos lo que Cristo vino a enseñarnos. Es mucho lo que podemos aprender sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, durante este estudio vamos a ir conociendo los 7 dones del Espíritu Santo, que son el don de ciencia, de consejo, de fortaleza, de inteligencia, de piedad, de sabiduría y el don de temor de Dios.
También vamos a ir aprendiendo sobre los carismas del Espíritu Santo. Hay varios carismas, como el carisma ministerial, los carismas ministeriales oficiales, que son la jerarquía, el sacerdocio ministerial, las pastorales, la vida religiosa, el estado del matrimonio. Son diferentes carismas ministeriales, pero también están los carismas del Espíritu Santo, de vocaciones particulares. Las gracias personales privadas que recibimos cada uno de nosotros también son carismas del Espíritu Santo. Y los hechos trascendentales maravillosos que dentro de la historia de salvación vive la Iglesia. Por ejemplo, las grandes figuras proféticas, la vida de los santos, los acontecimientos impresionantes y las obras de diferentes tipos que se van dando en nuestra vida. Están también los frutos del Espíritu Santo, y cada uno de los viernes vamos a ir aprendiendo un poco sobre los dones, sobre los carismas, sobre los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son las perfecciones que se forman en nosotros como consecuencia de los dones del Espíritu Santo en nosotros. Conforme el Señor nos va regalando dones en nuestras vidas, esos dones van dando frutos en nuestras vidas, pero también son para los demás, para ponerlos a su servicio. La tradición de la Iglesia enumera 12 frutos del Espíritu Santo, que son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, la fe, la modestia, continencia y castidad. Así que creo que tenemos suficiente material para muchos viernes, ¿no lo creen? También al Espíritu Santo se le representa de diferentes formas, y vamos a ir aprendiendo sobre esas formas que el Espíritu Santo se representa. Algunas de esas formas es el agua, la unción, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano de Dios, y también se representa al Espíritu Santo con forma de paloma. Hay algunas faltas que podemos cometer en contra del Espíritu Santo. Son muchos los dones, los carismas, los frutos del Espíritu Santo, pero también hay faltas que nosotros cometemos contra el Espíritu Santo. Algunas de ellas es como desesperarse a la misericordia de Dios, la presunción de salvarse sin ningún mérito, la impugnación de la verdad conocida, la envidia de los bienes espirituales del prójimo, la obstinación en el pecado, la impenitencia final, entre otros. Como podrán darse cuenta, es mucho lo que debemos conocer sobre el Espíritu Santo, y sobre cada uno de los puntos que les he mencionado se pueden profundizar tanto que cada elemento en sí es un tema específico para ser tratado en una sesión, en una de nuestras horas santas. Como resumen de nuestra introducción, podemos decir que después del Pentecostés, los apóstoles vivieron todo el tiempo bajo la acción del Espíritu Santo. Sus obras maravillosas, sobrenaturales, milagrosas, eran comunes para ellos. Tenían la certeza del poder del Espíritu. El Espíritu estaba con ellos y actuaban con la seguridad que les daba la fe de saber que el Espíritu de Cristo permanecía en ellos. Nuestros tiempos no son diferentes a aquella época. Cristo nos dejó su Espíritu y sigue obrando en nosotros en la medida que nosotros tengamos la misma certeza que los apóstoles tenían, o sea, que en verdad creamos en el poder del Espíritu de Dios. Que no tengamos duda que está con nosotros en todo momento, que Cristo está siempre con nosotros, porque donde está el Espíritu, ahí está Dios. Es esencial recordar que ese mismo Espíritu que recibimos en nuestro bautismo habita en nosotros, y que a medida que le dejemos actuar, se manifestará en nuestras vidas de muchas maneras, de tantas formas que ni siquiera nos podemos imaginar. Hay que conocer bien al Espíritu Santo para que el conocimiento de Él nos permita hacerlo parte de nuestro diario vivir, y que para nosotros también sea tan común
ser testigos de las obras maravillosas y sobrenaturales del Espíritu Santo, y que sea de lo más normal ver los milagros de Dios en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos, de nuestras familias. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu de Dios lo es todo. Vivamos nuestras vidas en el Espíritu, y así será como Dios vivirá en nosotros. Como decía San Pablo, que ya no sean nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo quien viva en nosotros. Los invito a que juntos nos entreguemos en esta aventura que hoy estamos iniciando, que seamos constantes, que perseveremos en este tiempo de aprendizaje y que sobre todo nos abramos al Espíritu Santo para que nos envuelva completamente en Él, para que a partir de hoy comencemos a experimentar el cielo en la tierra, que todas las promesas de Dios se puedan hacer una realidad en nosotros y que podamos disponernos a vivir la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Porque así como María, nuestra Madre Santísima, vivió siempre la voluntad de Dios, gracias a que el Espíritu Santo habitaba en ella, permitamos nosotros también al Espíritu Santo que nos haga verdaderos templos para que pueda habitar también en nosotros.